el siguiente ponente lo conocí hace 2 años, es rector de un colegio que se llama Subiré, está en Guadalajara, y en la charla que tuvimos empezamos a tener mucho match en términos de lo que pensamos acerca de la educación y lo que creemos acerca de la educación. Él es dueño de un colegio que se llama Subiré, donde se respira la parte de emprendimiento y de educación financiera. Cuando me lo platican no se lo creí mucho, sinceramente, porque es muy fácil comentarlo, pero a la hora de la hora no es fácil implementarlo. Sin embargo, fui a su colegio y me quedé sorprendido de todo lo que respiraba, lo que él llama el ecosistema total en el colegio. Por lo cual terminamos haciendo un material impreso que se llama Educación Financiera, pero más que el libro, que no es la intención de la charla que va a dar, es contar su historia de cómo, pues con aciertos y con muchos errores, él crea todo este proyecto de educación financiera y además que es un muy buen amigo, así que demos un aplauso a Julio César Saucedo de la Yata, por favor, que nos va a platicar todo lo referente a la educación. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bien, pues es para mí todo un reto venir a hablarles de emprendimiento a quienes hoy dirigen la educación privada de este país, es decir, a los empresarios de la educación y a los emprendedores de la educación, que no es lo mismo ser empresario que ser emprendedor. Vengo a hablarles a quienes tienen en sus manos una de las actividades más difíciles de llevar a cabo, porque el mercado ya está hecho, el mercado no puede crecer. Yo puedo comprarme 4 relojes, aunque nada más use uno, y si me gusta otro, lo compro también. ¿Están de acuerdo? Pero ustedes no. Ustedes tienen ya un mercado hecho en donde además la gente paga por recibir esa educación y si no les funciona, el castigo es bárbaro porque las escuelas se van quedando vacías. Instituciones que hace 20 años estaban llenas y eran las instituciones más fuertes, nos ha tocado ver cómo algunas de ellas han disminuido hasta desaparecer. ¿Es correcto? Es muy difícil ser empresario y emprendedor en la educación. Así es que quiero que iniciemos dándonos un fuerte aplauso por ese esfuerzo que están haciendo, más en este momento histórico del país. También quiero que me ayuden a hacer una dinámica muy rápida, muy rápida. Nos vamos a poner de pie, por favor. Nos estiramos un poquito. Y ahora nos vamos a ir sentando conforme yo se los vaya pidiendo. No todos nos vamos a sentar al mismo tiempo. Ya nos estiramos bien, aprovechamos para tenernos un poquitín. Y entonces yo quiero que se sienten, por favor, todos aquellos que no se consideran buenos para cocinar. Gracias por su honestidad. Ahora quiero que se sienten aquellos que no se consideran buenos para la mecánica automotriz. Bien. Quiero que se sienten aquellos que no se consideran buenos para dibujar o pintar. Bien. Quiero que se sienten aquellos que no son buenos para hacer deporte. Bien. Gracias a los que se quedaron de pie. Pero mi pregunta es para todos los demás. Entonces, ¿por qué queremos que nuestros alumnos saquen 10 en todo? Gracias. En otro congreso alguna vez pregunté a los directores y a los maestros una pregunta que no voy a hacer ahora. Y le pregunté, ¿quién de ustedes me puede asegurar que un alumno que saca 10 en tu escuela, en todo, siempre,
tus 3 mejores alumnos, ¿quién me puede asegurar que va a tener éxito en la vida? Bien, dije que no les iba a preguntar. Pero ¿quién me puede asegurar, y creo que afortunadamente hemos sido testigos de esto, que un alumno de 5, 6, 7 no tiene éxito en la vida? Hemos visto muchos casos, ¿no? Muchos. De hecho, la mayoría. Y entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la escuela que no podemos dar una garantía? ¿O no estamos enseñando lo que se requiere allá afuera? ¿O no estamos evaluando como nos evalúan allá afuera? Se los dejo de reflexión. Mi nombre es Julio César Saucedo, me llaman Julio, y quiero empezar a platicarles un poquito de mi historia. Yo empecé en la educación de casualidad, quizá como muchos de ustedes, a la edad de 17 años, al terminar la preparatoria en un colegio marista de Monterrey. Era estudiante de ingeniería, la preparatoria se terminaba en 2 años, así es que a la edad de 17 años ya estaba trabajando en educación. Me invitó un hermano marista que seguramente quería que yo me hiciera hermano marista. Y cuando me enteré que había que seguir algunas reglas, decidí no ser hermano marista. Primero me pedía que tuviera un voto de obediencia, y yo nunca fui obediente. Luego me pidió que tenía que tener un voto de pobreza, y yo no quería ser pobre. Cuando decidí definitivamente fue cuando me dijo que tenía que ser casto, y dije, yo ya no soy hermano marista. Así es que entré en la educación dando clases de dibujo técnico, y luego de física, y luego de matemáticas, trabajando en una institución de mucho prestigio como era el colegio, el CUM de Monterrey, un colegio marista muy grande y muy fuerte. De ahí empecé a dar clases también en otra universidad de un gran prestigio, que es la Universidad de Monterrey. Me hice maestro. Hubo un momento en que tuve que tomar una decisión, dejar la ingeniería, estudiar también pedagogía y estudiar una maestría en administración educativa. Yo ya estaba completamente inmerso en la educación, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Guadalajara y empecé a trabajar también con los hermanos maristas, y de pronto la vida me presentó una gran oportunidad, la oportunidad de iniciar un colegio. Yo ya me sentía, y lo digo con mucha ironía, capaz, muy capaz, con muchos conocimientos, porque había estudiado una maestría en administración educativa. Y arranqué mi primer colegio. Se me ocurrió rentar las instalaciones por la tarde de un colegio y quedarme con los alumnos rechazados de todos los colegios. Imagínense, una escuela particular vespertina. Y así comencé. Comencé con 40 alumnos. Y entonces me di cuenta que todo lo que había aprendido no me servía de nada. Por ejemplo, a la hora que tuve que despedir al primer maestro, yo lloré. Era un gran maestro de matemáticas, pero que golpeaba a los alumnos, jóvenes de secundaria. Un gran maestro de un gran prestigio. Lloré. Me daba terror despedirlo. Y entonces me pregunté, ¿en qué universidad te enseñan en el 4º semestre cómo despedir a los empleados? Todos ustedes lo vivieron. Cometí muchos errores. El error número 1 fue que cuando empecé a dar clases yo no tenía REBOE. No tenía el registro de validez de estudios. Yo no sabía que la Secretaría de Educación otorgaba un REBOE. Yo era maestro de matemáticas. Cuando llegué a la Secretaría a preguntar cómo sacaba el REBOE, el profesor Humberto Palacios allá en Guadalajara se me quedó bien y me dijo, no puedo creer que tengas un mes dando clase y no tengas un REBOE. ¿Se pueden imaginar lo grave que era eso? Le dije a mi socio, vamos a asociarnos y vamos a ir a poner todo por escrito. Y nosotros fuimos con un notario. Cuando llegué con el notario y me senté con él, lo primero que me preguntó el notario fue, ¿y bajo qué régimen se van a asociar? Yo temblé. Solamente sabía, me habían preguntado eso cuando me casé. Lo que no sabía es que me estaba metiendo en un problema más grave que el matrimonio. Imagínense ustedes. Era un socio de por vida.
Cometí errores muy graves, tan graves como que la escuela fue creciendo. Yo no era el director de la escuela, yo tenía 20 y tantos años, 21, 22 años. Yo no podía ser el director de la escuela, no tenía el conocimiento, así que puse a otro director. Y yo no sabía nada de control escolar, así es que puse a otra persona. Y de perfecta disciplina a otra persona, porque yo no sabía nada de eso, yo sabía dar clases de matemáticas. Pero ¿saben qué? Esa fue la gran ventaja que yo tuve, porque confiaba en todos. Hice sin querer un trabajo colaborativo. Conseguí algo de una manera innata, que era rodearme de los mejores y dejar que cada quien trabajara haciendo lo que sabía hacer. Díganme si eso no es una maravilla. Un día, entrevistando al señor Carlos Slim, años después, le decía yo, ¿cuál es el secreto para ser un gran empresario, un gran emprendedor? Se me quedó viendo con malas palabras y me dijo lo siguiente, perdón porque voy a decir una mala palabra, pero dijo, si en una junta alguien es más pendejo que yo, lo corro. Yo aprendí eso. Lo único que yo hacía era motivar a mi gente. Hicimos que el colegio en solo 3 años tuviera 850 alumnos en un turno vespertino. Esto es lo que yo hacía. Pongo el video aquí. This is the Kamate version. Así es que era un éxito aquello, porque tenía maestros inspirados, que cada quien hacía lo que quería y que daban mucho miedo, porque cada quien hacía lo que quería con aquellos alumnos que eran rechazados de todas las escuelas, los motivaban de tal manera que la escuela funcionaba muy bien. 850 alumnos. Cometí un error, la escuela no era mía, yo rentaba. Así es que a la vuelta de un tiempo, los que eran los dueños de la escuela, me compraron la escuela con todo el alumnado de la tarde. Tuve que volver a empezar. Los errores cuestan, los errores cuestan. Y entonces me tuve que levantar y empezar otra escuela. Otra escuela en donde tenía que comprar el terreno porque yo quería que la escuela ahora sí fuera mía. Y entonces compré el terreno. Junté socios que juntaron mucho dinero, lo impusieron en mis manos y compré el terreno. ¿Qué creen que es lo que me pasó? Cuando fui a sacar el permiso de uso de suelo para construir, el plan parcial de desarrollo urbano cruzaba una avenida de cerca de 16 metros de ancho justo por el medio del terreno. Yo dije, ¿en qué lugar de la maestría en administración me dijeron que antes de comprar un terreno se tenía que analizar el plan parcial de desarrollo urbano? ¿Se imaginan el problema que era? ¿Qué cara le ponía yo a los socios para decirles que el terreno que había comprado no servía? Porque partía la escuela por la mitad y nos quitaban un montón de terreno. Todas las gestiones que tuve que hacer para que la avenida la recorrieran y solamente me quitaran una esquinita. Cuando empezamos a construir, hice el estudio, antes tenía que campos de fútbol y así es que tenía que buscar agua y generar un pozo. Hicieron el pozo y yo pegaba de brincos hasta acá, mira. A solamente 20 metros de profundidad yo tenía agua para regar mis campos. Yo pegaba de brincos. Los que vienen de allá del norte, de allá de la laguna, saben lo que significa donde allá están sacando agua a 200 metros de profundidad. Yo pegaba de brincos. Una semana después yo lloraba, porque todo el terreno pasaba un manto acuífero por debajo de él. Así es que lo que tuve que invertir en cimentación elevaba la construcción al doble. Donde dicen que hay que hacer un estudio
de mecánica del suelo para ver si tienes agua ahí abajo. La escuela se instaló, también nos fue bien, creció muchísimo, pero me quedé siempre con esa idea. ¿Cómo consigo educar a los alumnos para que no pasen por todas las que yo pasé? Para que no verme así como se ve ese tiburón, esa embarcación, con los tiburones rodeando alrededor tuyo, el gobierno con los permisos, los socios pidiéndote cuentas y buscando la manera de, ¿no? Y el equipo de trabajo. Así me sentía yo. Y dije, tenemos que buscar otro tipo de escuela. Así es que arranqué una escuela que tuviera que ver con el emprendimiento. Esto fue hace 9 años. Les platico que la escuela brincó de 0 alumnos a 3 planteles en solo 9 años con 5,000 alumnos. Esto es lo que se ha conseguido. Y se consiguió, creo yo, porque hemos hecho un proyecto que está basado en la creatividad, en la innovación y en el emprendimiento, que es de lo que les vengo a hablar. Claro, se dan matemáticas, español, deporte, arte, cultura, ciencia, tecnología, pero creo que esas son las tres columnas que han soportado este modelo educativo. Es difícil pronunciar esa palabra, resiliencia, pero es más difícil enseñársela a los alumnos. ¿Cómo hacer que se levanten una y otra vez de sus problemas, de sus fracasos? El aprendizaje es una experiencia. Todo lo demás es información. De una o de otra manera, mis compañeros que han antecedido esta plática lo han dicho, de diferentes maneras. El aprendizaje es una experiencia. Todo lo demás es información. La experiencia de ser productivo, de poner una empresa, ¿cómo se le puede enseñar a un niño y a un joven? Ese fue mi reto. Y entonces generé un proyecto al que yo le llamé, había que buscar la manera de hacer una disrupción en la escuela. Porque emprender no es una ciencia, no es un conocimiento, sino cualquier persona que estudiara finanzas, contabilidad, administración o negocios sería capaz de poner un negocio. Y no es así. Es una habilidad, es una destreza, es una competencia, es una actitud. Todo esto lo explicaré más adelante con las diferencias que hay. Me interesa en este momento entender qué es ser un emprendedor. ¿Por qué dije que todos ustedes son emprendedores? Porque la mejor definición que he encontrado de ser emprendedor me la dijo un niño. Cuando le dije yo, ¿y para ti qué es ser emprendedor? Y el niño me dijo, prender a la empresa. Un emprendedor es quien prende. Ustedes, los directores, los coordinadores, son los que prenden la escuela, los que prenden a sus maestros, los que generan ideas. Empresario es alguien que, además de ser emprendedor, lleva la responsabilidad económica de llevar a buen fin a la empresa. ¿Están de acuerdo? La diferencia entre emprendedor y empresario. Entonces había que formar emprendedores. La primera parte fue la parte teórica. Por eso generamos libros y manuales que llevaran estudios de contabilidad, administración, finanzas, derecho y liderazgo. Todo lo que yo no sabía cuando arranqué la primera escuela. ¿Se puede enseñar contabilidad y administración a los niños pequeñitos de 5 años, de 6 años? Claro que se puede. Por ejemplo, hay una actividad que tenemos en donde a los niños les decimos que ven un pantalón viejo y le ponemos aquí una letra I, que se llaman ingresos. Y le ponemos aquí una letra E, que se llaman egresos. Y las bolsas del pantalón las cosemos por adentro. Y entonces le decimos al niño de 6 años, mete aquí 10 monedas de 10 pesos y las mete. ¿Cuántas monedas puedes sacar de acá? 1, 2, 3, máximo ¿cuánto? 10. Si nosotros supiéramos esa regla, ninguno de los que estamos aquí tendríamos deudas en este momento. Y tendríamos las tarjetas de crédito al tope. Ingresos y egresos. ¿Quieres una empresa sana? Tus ingresos siempre tendrán que ser mayores que tus egresos. Tus egresos nunca podrán ser mayores. ¿Lo podrá entender un niño esto? La diferencia entre un activo y un pasivo. Activo es lo que te mantiene activo, lo que te mantiene en movimiento la empresa. ¿Qué tienes que adquirir para que tu empresa vaya más rápido? Una camioneta de transporte para que se mueva. Esto es un activo. Una maquinaria que nos empiece a generar más producción. Esto es un activo. ¿Qué es un pasivo?
lo que te dice estar más pasivo, más lento. ¿Qué te hace estar más lento? Ese carro de lujo que nosotros manejamos. Incluso esa casa que tenemos que estar pagando la renta. Todo lo que nos hace lento es un pasivo. Lo que nos hace rápidos es un activo. ¿Lo podrán entender los niños? Pues todo eso lo pusimos en un manual que nos llevó a esa parte teórica. Luego habría que generarles una experiencia. ¿Cómo generar la experiencia a los niños? Entonces hicimos un proyecto en donde teníamos que enseñarles de las empresas, los éxitos y los fracasos de las empresas. Y entonces, por ejemplo, les enseñamos en una de las clases lo que es Kodak y el problema tan grave que tuvo por no actualizarse, que se quedó en las fotografías de papel. Todos conocen la historia. ¿Por qué no enseñársela a los niños? Les enseñamos biografías, así como les enseñamos la biografía de Emiliano Zapata o de Hidalgo. Hoy les enseñamos biografías de los nuevos héroes nacionales, los que llevan la economía de este país. Estos empresarios hay que enseñarles sus historias y contárselas como un cuento. Platicarles, por ejemplo, de Lorenzo Servich, este jovencito que era panadero, trabajaba con su papá que era panadero y se casó con una muchachita y la muchachita era rica. Y entonces el papá de la muchachita le dijo, oye, pues aquí hay un local, pon tu panadería. Y él puso su panadería y empezó a vender pan en otro estado, en otro lugar más lejano, pero se daba cuenta que cuando sacaba su pan de su tienda, el pan se hacía duro. Y entonces, ¿qué hizo? Una fórmula para hacer que el pan fuera Bimbo, que fuera suavecito, y lo metió en bolsas de plástico. Este hombre hoy es mexicano, ya en paz descanse, y es el panadero más grande del mundo. Inspira. Roberto González, aquel muchachito que nació en un pueblito y que acostado se daba cuenta que su papá, porque tuvo una enfermedad que lo paralizó algún tiempo por andar trabajando en Veracruz manejando un camión de transporte de gasolina, y cuando le picó un zancudito que lo puso paralizado, veía que su papá tenía con una piedra que moler el maíz, embolsarlo para vender la harina, para hacer las tortillas. Como él había estado en Veracruz, había visto los molinos de café, se le ocurrió hacer molino para el maíz. Hoy es Maseca, a él lo conocen como el Maseco, el que produce mayor cantidad de harina de maíz en el mundo. O Romo, José María Romo, este hombre que también llegó a Aguascalientes, aquí hay gente de Aguascalientes, y que empezó a vender parrillas o soportes para las macetas y luego estanterías, y ahora es uno de los hombres, uno de los empresarios con una gran responsabilidad social, que ha hecho escuelas, que ha hecho universidades, que ha ayudado mucho a sus trabajadores y que es uno de los hombres más poderosos económicamente hablando en Aguascalientes. Platicarles estas historias de empresarios extranjeros, por ejemplo, de Elon Musk. Elon Musk, este hombre que hoy está moviendo al mundo de la industria con Tesla y que empezó de niño a reparar carritos eléctricos de autopistas, y un día se le ocurrió, ¿por qué no puedo hacer un carro eléctrico grandote? Y ahí tenemos a Tesla. ¿No podemos darle esas historias a los niños? Estas biografías que los enseñen que sí pueden conseguir lo que ellos sueñan. Estudios de casos de las empresas y luego llevarlos a visitar empresas. Había que entonces ahora ponerles la práctica. Ya tenían la experiencia, los conocimientos, y bueno, había que llevarlos a la práctica. ¿Por qué? Porque el emprendimiento, como todas las habilidades y las destrezas, no se puede aprender en un libro, en una teoría. Nadie de ustedes aprendió a andar en bicicleta con un manual. Se tuvieron que subir y tuvieron que caerse muchas veces. El emprendimiento es como el fútbol. Yo no puedo darle a una persona a los 25 años un libro que hable de negocios y luego a la vuelta de 4 años que estuvo en la universidad sacarlo a que ponga un negocio. Eso es ridículo. Es importante hacerlo como en el fútbol, desde pequeños hacer lo mismo. ¿Cuántas veces habrá tirado un tiro de esquina un jugador de fútbol? O habrá tirado un penal de diferentes maneras. Y cada vez que va a un entrenamiento hace exactamente lo mismo, pero cada vez lo hace mejor. Eso es el emprendimiento. Entonces hicimos que en los salones de clase se montara una empresa. Hoy ustedes entran al salón de clase y ven un refrigerador allá atrás. Y dicen, ¿y por qué tiene un refrigerador? Porque este salón tiene una empresa de paletas. No es que vendan las paletas, es los presupuestos que tuvieron que sacar, los inventarios que tienen que manejar, la imagen de la empresa, la misión, la visión, las estrategias, todo lo que lleva a ser una empresa y luego salir a venderlo.
Y luego, si no se vende, sentir el fracaso. Y es importante también, porque a través de los errores y del fracaso es como también se aprende. Cuando tuve oportunidad de visitar a muchos empresarios para entrevistarlos, para hacer estos libros, todos los empresarios me encontré con una característica: a todos les gusta el deporte, y principalmente un deporte de alto riesgo. Se genera una adrenalina. Hoy Isauro nos hablaba de cambios que se generan acá. Pues esa adrenalina se vuelve adictiva, genera riesgos. Todos los empresarios hablaban de sus fracasos de sus empresas, como los deportistas de alto riesgo que de pronto enseñan una herida y dicen: mira, me caí de la motocicleta y me fracturé, y aquí tengo la herida. Y lo platican con tanto gusto. Pero ¿saben por qué? Porque saben que se volvieron a subir a esa motocicleta. Es bueno platicar de los errores, enseña. Entonces generamos esa empresa en donde se trabajan con 3 elementos. Los alumnos tienen la empresa, el maestro dirige la empresa, aunque no sepa nada de empresas, pero los está motivando. Y tenemos a un papá, que se le llama el papá Ángel, el ángel emprendedor, que es un empresario y que va ayudando a llevar las empresas. ¿Qué hemos generado? Hemos generado un proyecto donde se trabaja en equipo. Hemos generado un proyecto donde se hace trabajo colaborativo, donde se resuelven problemas, resolución de problemas reales, donde se genera la creatividad y también la innovación, que hay una diferencia y lo voy a explicar más adelante, donde se trabaja con ciencia y tecnología, porque cada uno de los productos que van realizando tienen que ver con esto. Así es que se hace un aprendizaje significativo. Es un proyecto extraordinario. Genera desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes, aptitudes y valores. Yo no sé si está en lo correcto, pero yo voy a explicar la diferencia. Desarrollar una habilidad es una capacidad mental para poder lograr lo que uno se ha propuesto. Habilidad para negociar, habilidad para socializar, habilidad para las matemáticas. Es algo mental. La diferencia con la destreza es que esa habilidad, además hay que ponerla en las manos, hay que ponerlas en un aparato, en una herramienta. Entonces soy diestro para programar un robot, soy diestro para diseñar. Se generan competencias. ¿Qué es la competencia? La competencia viene siendo la pericia que se logra desarrollar de una manera particular en algo que te permite entonces desenvolverte. La actitud está hecha de actos continuos que te van llevando hacia una postura. Por ejemplo, una actitud perdedora es alguien que no se levanta temprano, que no asiste, que todo el tiempo se está quejando. Todos esos actos te van llevando hacia una forma de ser. Cuando tienes una actitud positiva, te levantas temprano, asistes, tienes buen humor, buscas la manera de trabajar. Son actos que se van teniendo. Una pregunta: ¿el amor es un sentimiento o es un acto? Es un acto. Porque cada uno de los detalles que vamos teniendo todos los días nos hacen que vivamos en el amor. La flor, el beso, el detalle, la preocupación. Nosotros también le llamábamos de alguna manera hábitos. ¿Hábitos? ¿Será lo mismo que una actitud? Y valores. ¿Valores por qué? Porque tenemos que enseñarles a nuestros empresarios valores. Es importante generar empresarios con una gran responsabilidad social. Es importante generar empresarios y emprendedores que vean por los demás. Finalmente, las aptitudes. La aptitud es encontrar la genialidad, en eso que tú eres bueno. ¿Cómo encontrar? Por eso comencé con la pregunta que le hice a ustedes: ¿cuál es en lo que mi alumno o mi hijo va a ser excelente, va a ser el mejor? ¿Dónde está esa aptitud que tiene? Tenemos problemas con enseñar a hacer negocios. Hace 10 años yo me encontraba con mucha gente que criticaba este proyecto. Hoy todo el mundo lo ha mencionado, a ser emprendedores. Pero hace 10 años me encontraba con ese problema, y entonces me encontré una parábola en la Biblia, la parábola de los talentos, y entendí que los talentos no se refería a una cosa meramente humana. Entendí que un talento equivalía a 6,000 denarios, y que esos 6,000 denarios significaba el salario mínimo de un trabajador en aquel entonces. Es decir, 6,000 salarios mínimos. ¿Quién de ustedes sería capaz en este momento de asegurarse de darle a su alumno 1,060,320 pesos y a la vuelta de un año pedir que les devolviera
2 millones. O si fueran 5 talentos, el equivalente a 5 millones y que le regresara 10 millones. Porque en aquella parábola se decía, te felicito porque fuiste fiel, fuiste un gran administrador, te premiaré. Y al que enterró aquel denario, ¿ustedes lo recuerdan? Le dijo, eres malo, eres negligente, eres inútil. Y el trabajador dijo, es que tuve miedo y lo enterré. Y ayer platicando con uno de los ponentes les decía, esa es precisamente la característica que tenemos que eliminar de todos los alumnos. Quitarles el miedo a emprender, quitarles el miedo a crear, quitarles el miedo a innovar. Así es que entonces el proyecto de emprendimiento se ligó con algo que es muy importante, que es la innovación y la creatividad. Hemos escuchado muchísimo, toda la tarde, toda la mañana, de este siglo XXI, de esta cuarta revolución industrial que nos ha dado la vuelta, en donde viene la automatización, menos trabajadores, mayor producción, disminución de costos, un aumento de utilidad. Esta cuarta revolución que sí nos llegó a México inmediatamente. Les voy a hacer una reflexión. Cuando llegó la primera revolución industrial, en México ni nos enteramos. 1800. ¿Cuándo hubo un tren de vapor? Cuando fue la segunda revolución, 1900, 1800 y algo, ni siquiera nos enteramos. Pónganse a pensar en esto, rápidamente cierren sus ojos y piensen en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana que terminó en 1925, 1926, mi pregunta es, ¿se hizo en automóviles o se hizo en trenes de vapor? ¿Se hizo en carros o se hizo en caballos? ¿Había electricidad en los pueblos? 1920 y algo, nunca nos enteramos. Pasó la primera revolución y nosotros no nos dimos cuenta. Pasó la segunda revolución y no nos dimos cuenta. Llegó la tercera revolución, que llegó con las computadoras. 1985, lo recuerdo perfectamente. Estaba en el colegio marista y llegaron los hermanos maristas y quitaron las máquinas de escribir y trajeron las computadoras. ¡Wow! 1985. Y la computadora, ¿saben cómo era? De tarjeta. Había que agujerarla para programarla. Pero esta revolución que comenzó hace 5 años, nos llegó de sope. Mi pregunta es si esta revolución que nos llegó inmediatamente a nuestro país, hemos hecho las escuelas para acoplarnos a esta gran movilidad. Me voy muy rápido de aquí en adelante. El Foro Económico Mundial nos marca, con el índice de competitividad global, marca a México como el país número 46 de 140. El Economista, esta publicación inglesa, dice que hay que educar en la creatividad, que hay que educar en la innovación, que hay que educar en la tecnología y en el emprendimiento. Lo hemos escuchado todo el día. El Barómetro de Innovación Mundial dice que este darwinismo tecnológico hará que la producción aumente, que todo el mundo está cambiando, está evolucionando. Freelancing, que es el estudio de la fuerza de trabajo independiente, está diciendo que en el año 2027, fíjense lo que les voy a decir, en el año 2027, en 8 años más, la pirámide va a cambiar. Hoy hay más trabajadores que dependemos de un trabajo, de un horario, de un jefe, de un espacio. En el año 2027 habrá más personas trabajando independientemente que estando dependiente. ¿Estamos preparando a nuestros alumnos para esa independencia? El marco estratégico de la educación y la formación en Europa dice que hay que incrementar la creatividad, que hay que buscar la innovación y que hay que buscar el espíritu empresarial en la educación. El Foro Económico Mundial, que acaba de terminar en Davos, ¿qué nos dice? La inteligencia artificial creará diferentes trabajos, muy diferentes, algunos que hoy ni siquiera existen. No habrá menos trabajo, no, habrá más trabajo, pero trabajo diferente. ¿Los estamos preparando para ello? En educación, este mismo foro recomienda lo que nos decía hace un momento Isauro nuevamente. Resolución de problemas complejos. La educación tiene que basar en la resolución de problemas complejos, reales, conocimiento financiero, creatividad e innovación en emprendimiento, liderazgo y gestión de personal, trabajo colaborativo.
no hay duda, créanmelo, no hay temor, no nos estamos equivocando. El rumbo de la educación es esta formulita que está allí hoy en día: ciencia, tecnología, ingenierías, arte, matemáticas. ¿Para qué? Para que se genere una creatividad, innovación y emprendimiento, además de los idiomas. Tenemos que entrarle a esto. La educación no puede ser incongruente. Todos los que estamos aquí, si ya nos estamos dando cuenta de lo que está pasando, no podemos ser incongruentes. No podemos decir que no vamos a cambiar cuando la educación por sí misma es cambiar, cambiar. Queremos que nuestros niños cambien, que evolucionen. No podemos dejar de aprender, buscar nuevos métodos, nuevas formas. No podemos tener pereza a la transformación de nuestras escuelas. No podemos ser ingenuos con lo que está ocurriendo con el mundo. No nos podemos llenar de soberbia y decir que mi colegio está perfecto. Siempre tengo que seguir buscando algo, porque el mundo está cambiando. No me puedo aferrar al pasado. Y si nos aferramos al pasado, tengamos cuidado de que la ola no nos revuelque. Ser creativo entonces implica ver las cosas de manera distinta y crear de manera distinta. Les voy a dar algunos ejemplos muy rápido. Uber hace algunos años no existía. 5 años les gustan. Todos los que estamos aquí salíamos a tomar un taxi al arroyo de la calle, nos parábamos con el peligro que había y nos subíamos a un carro que ni siquiera sabíamos quién era el conocido. Es correcto. Los taxis han existido toda la vida, pero ahora lo hacemos con tecnología. Y Uber se convirtió con creatividad en la empresa más grande de transporte, sin tener un solo chofer, un solo automóvil. Starbucks y todos esos cafés venden café, pero su clave es que son tan creativos que no te venden nada. Nunca te van a molestar. Nunca hay un mesero que te esté preguntando: ¿más café? ¿Le sirvo? ¿Le traigo la cuenta? Y entonces pagamos 50, 60, 80 pesos por un café que nos cuesta 3, 4 pesos, pero por el hecho de que estamos ahí con toda la tranquilidad del mundo. Amazon. ¿Desde cuándo existe la venta por catálogo? ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. Solo que ahora Amazon lo hace de manera digital. Es decir, es hacer las cosas de una manera distinta. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ser innovador y ser creativo? El ser innovador es llevar esa idea creativa, llevarla a un prototipo, llevarla a un objeto, a un servicio, a un proceso. No puedo quedarme con la idea, tengo que llevarla a la innovación. Por eso es diferente decir creativo y ser innovador. Pero entonces ahora viene el mayor reto. ¿De qué sirve que yo tenga un prototipo? Las bodegas están llenas de prototipos, de ideas que de pronto se quedaron allí, aunque fueran muy buenas. La idea está en que ahora tenemos que llevarlos a emprender, que es más allá que montar un negocio, que es lograr un empeño, una obra, un sueño. Pasar de la idea creativa a un producto innovador, pero para comercializarlo y de esa manera obtener un beneficio social. Buscar que nuestros emprendedores siempre tengan ese pensamiento de un beneficio social. Y entonces, bueno, lo que yo quiero es que hoy todos ustedes se lleven un poquito de lo que yo les puedo transmitir, de cómo estamos trabajando en las escuelas de manera práctica y objetiva, por ejemplo, para generar la creatividad. Número 1, dejar de creer que la clase de arte es una clase de relleno. Por favor, en todas las grandes universidades, para poder seguir estudiando una maestría o un doctorado, le piden que tenga un desarrollo del arte, porque el arte genera creatividad. Fomentar el arte en un currículum formal y exigente. Visitar museos, visitar empresas, salgan de las escuelas. Cambiar el orden del aula continuamente. No es posible que sigamos trabajando en filas. Mover el mobiliario, buscar un colorido, generar dispositivos para exponer. Ya no dejen que expongan en cartulinas, ya no dejen que expongan con un proyector. Por favor, que expongan en YouTube, que suban sus videos, que suban sus trabajos, que le muestren al mundo lo que están haciendo sus alumnos. Motivar y generar entusiasmo, promover la investigación y la experimentación, encontrar el talento de tus alumnos, la individualidad, la elementalidad, esa pasión que va a tener tu alumno o tu hijo para algo en especial. Para educar en la innovación, entonces, dejar de creer que la asignatura de tecnología es de relleno.
Basta ya de la clase de computación como la única materia de tecnología. La computación existe desde 1960. No es nuevo. Que la computadora sea una herramienta más de trabajo. Entonces generen muchas otras materias que tengan que ver con manejo de diferentes materiales. Cuando manejan diferentes materiales, entonces se puede pensar en la innovación. Hagan laboratorios escolares desde los 3 años. Nuestro programa educativo nacional te marca que los alumnos, si quieren y si pueden, vayan al laboratorio a partir de la secundaria. ¿Es correcto? ¿Por qué no bajamos el laboratorio a niños de primero de primaria? Laboratorio donde estén trabajando con física, con química, con biología, con electricidad, con electrónica. Los grandes genios en el mundo están reventando la edad de 14, 15 años, por Dios. Nos llevan mucha ventaja. Hagan laboratorios, lo hemos visto, nos lo han insistido. En este viaje maravilloso que hicimos en la primera conferencia por el mundo lo vimos. Hay que trabajar con laboratorios para niños pequeños. Hagan el coworker, es decir, que trabajen en conjunto, con diferentes materiales, con diferentes asignaturas. Hagan un Maker Lab. Maker Lab no es otra cosa que ponerles en grandes salones herramientas de carpintería, de plástico, de impresión 3D, y que puedan estar usando todas estas herramientas. Busquen que se fomente la recursividad. Aprendan esa palabra, recursividad. La vida allá afuera no viene en una cajita para armar, ¿eh? Nadie te vende una cajita totalmente armada para que tú empieces a desarrollar tus proyectos. Nadie. Hay que buscar los recursos. Hay que buscar incluso el financiamiento. Hoy existen muchísimas personas que están buscando cómo alentar y cómo apoyar a las startups. Busquen la manera de que sus alumnos encuentren los recursos, no se los den. Busquemos el pensamiento lógico, deductivo e inductivo. Impulsar el steampunk o la ficción futurista. Les voy a platicar algo. Hace unos días hubo un concurso de escoltas y en uno de los concursos de escoltas la niña que iba a ser la abanderada no podía ser la abanderada. Era la mejor de la clase, las mejores calificaciones, y entonces ella no podía ser la abanderada porque le faltaba un bracito. ¿Qué creen que hicieron los compañeros de la escuela? Se pusieron a trabajar para desarrollar un brazo mioeléctrico. Soñaron y creyeron que podían hacer ese brazo biónico. Hoy lo están fabricando, lo están haciendo y están a un mes de entregarle su brazo a su niña, a su compañera. Déjenlos que vean cosas de ciencia ficción, es importante, muy importante. ¿Saben ustedes cuál era uno de los gustos más importantes de Elon Musk? Leer cuentos de animación que tenían que ver con el futuro. Hagan que sus alumnos crean que pueden crear ese futuro. Para educar en el emprendimiento, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo he estado mencionando el día de hoy. Adquirir un programa de emprendimiento. Adquieran un programa de emprendimiento. Mi pregunta es, queremos formar en la creatividad, pero no tenemos un programa de creatividad de primero de primaria, tercero de preparatoria. ¿Qué vamos a enseñar de creatividad? ¿Existe? Queremos formar en la innovación y todos decimos en mi escuela forman innovación. ¿Existe ese programa de innovación donde los vamos llevando? ¿Hemos abierto el espacio y el horario para enseñar esto? ¿Por qué si en matemáticas sí tengo un programa que va estructurado, dosificado, no podemos tener un programa de emprendimiento, de finanzas? Adquieran un programa de emprendimiento y finanzas. Generen las frecuencias semanales para ese programa de emprendimiento. Aprender a emprender implica enseñar a tomar riesgos. Ese miedo que decía aquel hombre de los talleres, tuve miedo, hay que quitárselo. Hay que quitarle el miedo a los niños, dejar que se equivoquen, que inventen cosas. En una clase de creatividad donde veíamos el aparato respiratorio, ¿recuerdan las clases de antes? El maestro dibujaba el aparato respiratorio y son los pulmones y la capacidad y la tráquea y todo aquello. Y entonces nosotros nos aprendíamos y repetíamos, ¿qué capacidad tienen los pulmones? Tanto. ¿Y cuánto mide la tráquea? Tanto. Bueno, la clase de ahora. Les pongo un video en YouTube donde se muestra cómo funciona el aparato respiratorio. ¿Cuánto tiempo tarda un niño en entenderlo? 30 segundos. 1 minuto. Pero luego la pregunta fue al niño, una clase de un servidor. ¿Qué se les ocurre que pueden hacer con ese aparato respiratorio? Levanta un niño la mano. Dime, a mí se me ocurre
que se coloque un filtro aquí en la entrada de la tráquea para que todos los que fuman se les quede ahí luego la contaminación y luego se lo quiten y lo reemplacen. Genial, ¿no? Nadie se rió, todos le aplaudimos. Otro niño, dime, yo creo que debemos de tomarnos un líquido que se quede en los pulmones y entonces cuando alguien sufra un accidente de perforación de pulmón, ese líquido entre y selle rápidamente el pulmón. ¿Cómo se te ocurrió eso? Es que mi papá tiene un racer, un carro de esos que andan en la montaña, y cada vez que se le poncha la llanta, le pone ese líquido y parcha la llanta. Y nadie se rió, todo el mundo le aplaudimos. Quítenle el miedo, déjenlos que estén creando, generen un ecosistema escolar de emprendimiento. Dejen que los niños hagan su empresa, pero que luego vendan en los recreos. Que en los recreos sean lugares donde los niños convivan, donde compitan, donde tengan sus empresas, donde compren y vendan. Así es el mundo allá afuera. Enseñar las bases de la administración, de la contabilidad, de finanzas y de liderazgo. Estudiar casos de éxito y de fracaso. Examinar vidas de emprendedores destacando especialmente las actitudes que lo llevaron al éxito y esos valores. Destaquen los valores. Nosotros que queremos enseñar tantos valores, destaquen esos valores. Hay que crear empresas virtuales que son empresas que funcionan. Por ejemplo, un día le pusimos a unos niños a que manejaran la empresa virtualmente a Mattel. ¿Y sabes qué hicieron? Esta empresa de juguetes. Hicieron un turista especialmente para cieguitos con sistema braille para que pudieran generar. Tomaron la empresa y generaron otros productos. Replicar empresas existentes. Por ejemplo, manejar una pollería, un hotel, una clínica, que la manejen. Que trabajen con dinero real, que ganen dinero de verdad y que pierdan dinero de verdad. Un día llegó una señora y me dijo, Julio César, mi hija invirtió 250 pesos para montar una empresa de pulseritas y esta empresa fracasó. ¿Quién le va a devolver los 250 pesos a mi hija? Así, con esta agresividad. Yo me le quedé viendo asustado y luego le dije, yo no. Pero es preferible que haya perdido 250 pesos a esta edad que el día de mañana monte un negocio de 250,000 pesos, de 2,5 millones o de 25 millones de pesos y sea un fracaso. ¿Están de acuerdo? Los niños son geniales, son brutales. Un día un compañero trabajó toda su vida, fue un gran ingeniero y luego lo liquidaron a la edad de 45 años, se quedó sin trabajo. ¿Conocen esas historias? Y todo el dinero que recibió lo puso en una pollería, en un restaurante de pollería. A la vuelta de 1 año y medio había cerrado la pollería y se le habían ido todo su dinero. Y cuando me junto con él le digo, Gabriel, pero hiciste un estudio de mercado. Y me dice Gabriel, ¿qué es eso? ¿No contrataste una empresa para que viviera tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades? Una empresa que te diseñara el logo, que viera los... Otro día llega un niño chiquito, fíjense la diferencia, 7 años, y me dice, Julio, ¿tú qué me comprarías? ¿Esta pluma o este lápiz? Niño chiquito, ¿eh? Y yo le digo, bueno, yo te compraría la pluma. Y me hinco. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, un estudio de mercado. Y entonces yo lo reto y le pregunto, la mejor definición de un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? Preguntarle a mis futuros clientes lo que me van a comprar. De verdad se los digo, ha sido una experiencia maravillosa que agradezco que me permitan venir a contárselas esta historia. Y quiero terminar con esta última anécdota de mi vida. Cuando yo era niño, siempre me gustó trabajar y hacer cosas. Entonces yo iba y boleaba los zapatos de los vecinos. Y entonces vivía en una privadita y agarraba una carretilla, yo ahí montaba los zapatos y les ponía un papelito y luego me iba a ver la televisión y mientras veía la televisión boleaba los zapatos. Y entonces lo regresaba y me ganaba mi dinero. Cuando me preguntaban, ¿cuánto vas a cobrar? Lo que usted quiera. Claro que me daban mucho más. Les caía bien. Cuando mi madre se enteró que yo hacía eso, me dijo, no andes haciendo eso. La gente va a hablar de mí. Es cierto. Cuando fui más grande reparaba lavadoras y reparaba focos y iba con los vecinos a hacerla de electricista y les cobraba. Y mi madre me dijo,
Hazles el favor a los vecinos, pero no les cobres. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cobrar? Les digo lo peor todavía. Estas asignaturas que hemos hablado hoy de arte, creatividad, emprendimiento, deporte, tecnología. Yo llegaba a mi casa y le decía, mamá, porque nunca fui un buen estudiante, mamá, mira, pero saqué 10 en deporte. El deporte forma, ¿eh? Yo tengo deporte diario en las escuelas. El deporte forma. Los países más poderosos del mundo tienen deporte en sus escuelas de una manera ordenada y sistemática. En México, si juntamos todas las medallas de las Olimpiadas de toda la vida, de todos los deportes, y las ponemos, no se comparan con la cantidad de medallas que se ganan en una Olimpiada, en un deporte, en otros países. Hay una relación directa, que también tiene que ver con neuronas y que también tiene que tener con... El deporte forma en la disciplina, en la exigencia. El deporte forma en la resiliencia de poderse levantar después de una derrota, en confiar en el equipo, etc. Yo le decía, mamá, pero saqué 10 en deporte, y saqué 10 en arte, y saqué 10 en tecnología, y saqué 10 en valores. Y mi mamá me decía, sí, pero esas son materias de... Oigan, todo el mundo dice lo mismo. ¿Qué acaso la Secretaría de Educación Pública puso algún día materias de relleno? Arte, tecnología. Y entonces fíjense que hace años, cuando yo empecé a estudiar y a preocuparme por la investigación en la educación, y me di cuenta que en los países más avanzados le dan importancia, deporte, arte que genera creatividad, tecnología, emprendimiento, valores. ¿Están de acuerdo conmigo? Hagan de sus escuelas que esas materias de relleno sean las más importantes. Muchas gracias.